una crítica, pues, puede ganar con eso. ¿Qué vamos a conseguir? ¿Nada? Que el pobre calculado de verdad no sabemos bien y la verdad es peor, pues no tiene mucho sentido. La canción era un mensaje. Al principio hay una compañía que es que cuando damos algo o nos damos algo, la aceptamos a ella, gracias. Y ponía que yo doy gracias a la audiencia. No hace falta que pongas gracias a todo. Cuando me gusta, ya está, ya lo he leído. O quieres una gracia, digo que porque esto es agradecida. ¿Vale? Entonces, gracias, esto le doy para esto. Gracias, esto otro me ha servido para esto. Pero poner gracias, prácticamente, que esto tengo gracias por todas partes, al final necesito explicar. ¿Vale? No se empezar compartiendo, es un poco de criterio. Y recuerda, esto es lo que empresa. ¿Vale? Comunicación dentro de la empresa. Por lo tanto, no se trata de que estemos aquí montando todos nuestros expedientes de semana, sino de información al cliente que para el cliente empresarial pueda ser. ¿Sí? Y esto lo que se decía en el todo libro, en el cual no me debe leer, pero bueno, es la parte de la idea permanente, seleccionar el equipo, diseñar el modelo, definir el tipo de plataforma, desear el embajador 2.0, describir el valor, consolidarlo y niveles. De hecho, estas grandes secciones a las grandes empresas, o sea, realmente van una por una para que todo esto salga por eso. Y es un método demostrado, no voy a decir difícilmente, pero sí necesariamente es una manera de hacerlo de manera correcta. ¿De acuerdo? Y bueno, simplemente para unos 5 casinos de éxito, ¿vale? De talent, para que veáis que puedo haber inventado yo ayer en casa, ya es operativa, porque no es operativa, no. Sino que esto lo hemos aprendido de grandes empresas. Como decía, Filtro tiene actualmente más de 500 clientes, 500 usuarios, todo el mundo presente en 20 países, y entre todos ellos pues, se han recogido algunos casos. Algunos casos que creo que os pueden interesar. Por ejemplo, cuáles son unos profesionarios, con líderes de las vehículos de integración automotriz en España, que han cogido de diferentes mundos, ¿vale? Son 350 usuarios. Y ellos, el problema que tenían era que como eran profesionales, se querían a vender cosas. Pues cada uno tenía su manera de vender y no eran capaces de transmitirse bien la información unos comerciales a otros. Y había profesionales que vendían muchísimo y ellos pues iban a vender tanto. Entonces, ¿cómo hacen que la información de unos a otros? Pues con un sistema de comunicación social que todos los usuarios, los comerciales al final estuvieran metidos y que se pudieran formar y aportar ideas los unos a los otros. Nada, de hecho una vez, lo que llamamos sistema de escalabilidad, vamos a aprender de manera social. Ese era su objetivo. Una vez, todos los comerciales descubrieron que cuando venían a la día y les enseñaban cómo se descartable y les decían, mira, aprieta el botón, que entonces el techo solar se va, no sé si habéis visto con el medicamento, se iba para atrás y un sistema impresionado y ya había muchas de las posibilidades más de ver cosas. Lo comentó en la perspectiva interna, la gente lo empezó a utilizar y aquí se empezó a aumentar las becas de costes estatales dentro de toda la organización. A este tipo de costes, también hay que ser esta idea me la creo yo. O sea, esta idea no me la creo yo solo. Otro ejemplo, venga, conocéis, venga, por catálogo, venga, en los últimos tiempos ha hecho una regeneración de toda la parte de su estrategia. Ya pasó de una parte más offline, de papel, a una parte más digital. Pues la directora de los humanos, que se va a cuidar que es una crack, ha dicho una cosa, quienes impulsan estos proyectos, tienen desde recursos humanos, pueden venir de tecnología, pueden venir de marketing y comunicación, pero por eso son personas sociales. Son personas que son capaces realmente de entender los beneficios de la comunicación social, desarrollarlos y implementarlos en empresa. ¿Vale? Entonces, pues, los de venta también introdujeron la organización corporativa y lo que permitieron fue que todos los diferentes departamentos de la organización entendieran por qué tenían que hacer las cosas. El otro día ya nos contaba que tanto por marketing lanzaban una campaña que entonces regalaban como una especie de cajas, ¿vale? Era como un gran volumen. Entonces, ellos lo explicaban y explicaban que este tipo de promociones iban a hacer ganar a la compañía tanto. Entonces, los del almacén que tenían que estar moviendo las cajas y que tenían que claro, les habían puesto estos pedazos de cajas enormes y demás, les veían en la red social y decían, vale, esto es como que
forma. Pues lo hacían de mejor gana porque realmente se entendían los unos con los otros. Y son de la pequeña, muchos usuarios, pero realmente han empezado a comprenderse. Y han empezado, como marketing y almacén, son ámbitos diferentes, pero han empezado a comunicarse entre ellos y a hacer que las cosas fluyan mejor. Este caso, no sé si conocéis el telesaire o Parada de Perú, para cambiar de nombre, esto de Europa América, también de la cadena aérea aquí en España. Realmente, estos lo que han hecho es incorporar una red corporativa a todos los trabajadores. ¿Y qué permite? Pues básicamente que todos, desde esto además nos lo dice el director de tecnología, es que desde la gobernanza del director y desde el Mediterráneo hasta el Pacífico se enteran de las cosas. Además en esto también cómo lo utilizan, ¿no? Todos los talleres de cocina que hacen, y se van no copiando ideas, sino reutilizando ideas. Todos los cursos que hacen, pues los reutilizan en piscina. Que vosotros estáis haciendo esto en las Baleares, bueno, pues lo vamos a hacer lo mismo nosotros en Jamaica. Entonces, esto realmente es ayuda a formarse ideas, a innovar, a resolver la problemática que tienen internamente, ¿vale? Y todos pueden aportar. Desde la percepción de la noche ponemos sus problemas y desde el día explican cómo las solucionan. Pero como digamos, vamos a poner el vídeo porque ya vamos tarde, pero son 3.500 usuarios en 14 países en todo lo que es Telefónica Latinoamérica, que vendían sus proyectos y todos estos iban, pues, de alguna manera, cada uno vendiendo y comercializando la tecnología de la manera que ellos consideraban. No siempre tenía la documentación actualizada y a veces tenían problemáticas que no sabían identificar. Bueno, pues se ha creado una aplicación específica para iPad, para el dispositivo móvil, iPad Android de 2018, que hemos adelantado a Facebook, que los comerciales se van con la aplicación debajo del brazo, con su tableta, y entonces tienen toda la documentación, tienen una serie de vídeos que tienen un problema, lo pongo en un grupo y lo comparto. Los que no lo quieran explicando una problemática que sí bien ya ha pasado. Entonces se van dando resultados y respuestas a cómo poder enfrentarse a la comercialización de una determinada tecnología. Y todo utilizando tecnología social, no innovadora, pero no tecnología tecnológica. Entonces, si tú sabes exactamente lo que quieres, lo puedes desarrollar con comunicación social. Y por último, claro, que son los aportes de restaurantes de Tesco, Pan, Company y demás, pero pues estos se están implementando en la red social. Es decir, todos los comercios y demás ahora también cambian su red social. Y el problema que puede tener el de Pans, de Plaza Booking ahora, que igual lo tiene también el de Pans de no sé dónde, pues lo comparten, pues tiene estas colas y estos problemas lo resolvían de una manera. Pues que podemos hacer lo mismo. Y lo mismo, un trabajo de director general que es realmente súper buen explique y que es capaz de transmitir información y empieza a hacerlo de manera interna, llegando a todo el mundo, no con toda la vocación que hay dentro del mundo del retail, de hostelería, pues la verdad es que es casi imposible, pero en cambio esto, con el indicador único, los introducen dentro de esa red y están empezando a comunicar. La idea es incluso llegar a todas sus franquicias y hacer una super red muy amplia dentro de lo que sería esta comunidad. Y esto es lo que nosotros llamamos, y con esto ya acabo, la empresa que es una empresa hiperconectada a nivel de relaciones internas, porque se comunica, se transmite, comparte, informa, no tiene miedo a coger la información. Las relaciones externas, como están los libros, que esté conectado con Facebook, con Twitter, que sepamos lo que hay en el exterior y lo podamos trabajar a nivel interno. Con los sistemas, porque la tecnología es un poco la herramienta que sirve para interconectar todo esto y no conseguimos nada si es gestionado con nuestro CRM o con nuestro ERP o con si tenemos un CMS con aquellos contenidos, estructuras y datos que ya existen en nuestras corporaciones. Y por último, con procesos de negociación, ¿vale? Llamamos procesos de productividad. Todo esto, personas, tecnología y procesos, es lo que conforma una empresa de 2.0, que se construye en base a lo que sería, digamos, la comunicación social dentro de la empresa. Os he puesto, no sé si os mejor que además salir un poco también masterclass, un enlace, porque esta presentación la vamos a probar en el taller, tanto la parte de administrador y yo también la probaré, para que accedáis a una infografía interactiva, lo que voy a traer